Y bueno, y la idea que me gustaría poder compartir hoy con ustedes es este enfoque humano de las ciudades inteligentes. Por eso he titulado mi presentación La escala humana de las ciudades inteligentes. Entiendo que, bueno, que ya están viendo en este momento mi acompañamiento visual. Así que como primera pregunta y disparadora para todos los que nos están escuchando, tanto de forma presencial como online, es poner el foco y de vuelta preguntarnos por qué es necesario hablar de ciudades inteligentes, y sé que ya vienen trabajando desde ayer y digamos poniendo en la mesa este tema, pero creo que es importante recalcar al menos tres razones, tres motivos por los cuales hoy se vuelve sumamente relevante hablar de ciudades inteligentes y del desarrollo de ciudades inteligentes. Uno de ellos, y que también seguramente han mencionado, es la urbanización. Cada vez tenemos más gente viviendo en ciudades. Cuando vemos las estadísticas, los números, todo nos indica que este fenómeno va a seguir creciendo, que vamos a elegir vivir en ciudades. Inclusive en nuestra región, en Latinoamérica, estos números son aún mayores que en otras regiones. Entonces, cualquiera de estas fotos que yo les pueda mostrar acá, digamos, no nos van a parecer demasiado extrañas. Estamos en algún punto acostumbrados, hemos naturalizado ver ciudades, espacios públicos, como puede ser el transporte público, con muchas personas, mucho más antes de la pandemia, por supuesto. Y a su vez, tenemos otro fenómeno, podemos decir, que llega a todos lados y que se ve en las ciudades, como lo es la transformación digital. Es decir, así como los impactos de la tecnología ha llegado a empresas, ha llegado al sector público, esto empieza a tener impacto en las ciudades y empezamos a ver a las ciudades impactadas por el uso de la tecnología. Nosotros también como ciudadanos estamos todo el tiempo generando datos. Seguramente muchos de nosotros usamos, por ejemplo, algunas aplicaciones para movernos dentro de la ciudad, o usamos alguna aplicación mismo en nuestra casa para gestionar, puede ser algún recurso. Entonces estamos nosotros mismos como ciudadanos moviéndonos en la ciudad de una forma digital. Y entonces junto con este fenómeno de la urbanización, junto con este fenómeno de la transformación digital que se dan en paralelo, tenemos varios compromisos internacionales, y uno de ellos, y me animo a decir el más importante, justamente los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos por la ONU. Es decir, en el 2015, cuando los Estados miembros de la ONU se sientan a ver cuáles iban a ser esos objetivos del milenio, no casualmente el ODS número 11 nos habla de construir ciudades y comunidades que sean sostenibles. Entonces, podemos en algún punto decir que estos tres razones, más allá de que podríamos nombrar muchas más, y este contexto es el que hace y torna a las ciudades inteligentes eh, sumamente necesarias, y torna, digamos, la noción de este concepto sumamente protagónico en estos tiempos. Es decir, las ciudades inteligentes vienen como una respuesta, son una nueva forma de gestionar las ciudades, que es lo que a mí me gusta llamar esto de pensar las ciudades, de pasar de lo que podemos considerar una gestión tradicional de las ciudades a una gestión inteligente de las ciudades, a una gestión basada en datos, basadas en tecnología, basadas en innovación, en conectividad, en IoT, y bueno, y todas las tecnologías que ya se vienen mencionando en este importante evento. Y por supuesto que me parece sumamente importante hablar de esta escala humana de las ciudades para justamente no creer que las ciudades inteligentes son tan solo las ciudades que muchas veces escuchamos en algunos rankings, como tal ciudad es la ciudad más inteligente del mundo, y pensar que solo esas pueden ser, o no, digamos, caer en una noción imaginaria
de las ciudades pensando que solo las ciudades donde tienen concentradas a los grandes tecnológicos son esas las únicas ciudades inteligentes, sino que es importante entender realmente qué significa este concepto. Y acá yo les traigo la definición del Banco Interamericano de Desarrollo, que justamente nos define una ciudad inteligente como una ciudad que pone a las personas en el centro, es decir, una ciudad que se centra en las personas, en sus habitantes, en sus residentes, justamente que incorpora tecnologías, es decir, que usa la tecnología como una herramienta, como un medio para mejorar la calidad de vida de las personas. Entonces, ¿por qué es que les traigo esta definición? Porque me parece importante, y más que nada en nuestra región, poder ver cuán cercano puede estar este concepto y cuán posible es que todas nuestras ciudades latinoamericanas se tornen unas ciudades inteligentes, unas smart cities. Y por eso acá me gusta hablar de la escala humana de las ciudades, y cuando hablamos de ciudades no podemos dejar de mencionar a una referente como lo es Jane Jacobs, que justamente decía que las ciudades tienen la capacidad de proveer algo para cada uno de sus habitantes solo porque y solo cuando son creadas para todos. Y hoy el gran desafío de las ciudades inteligentes es realmente ser pensadas, ser planificadas, ser diseñadas para todos y para todas, teniendo en cuenta e incluyendo a todos los sectores de la sociedad. Entonces, si hay algo que me gustaría que puedan llevarse de este concepto y de esta escala humana de las ciudades es esto, es usar las tecnologías, usar la innovación, pero siempre poniendo primero a las personas. Hoy no podemos dejar de considerar que toda innovación urbana tiene que ser pensada, tiene que ser diseñada de una forma sostenible. De hecho, la ONU habla de este concepto como ciudades inteligentes y sostenibles. Y por otro lado, pensar el enorme potencial que tiene la innovación, que tienen las tecnologías, justamente para poder hacer escalar determinadas soluciones urbanas, y entonces tenemos este enorme potencial de poder usar estas herramientas para enfrentar todos los desafíos que tenemos hoy en nuestras ciudades. Y entonces acá vemos cómo la innovación urbana, cómo este enfoque Smart City nos permite ver a la ciudad a través de un nuevo significado. Entonces podemos decir que las ciudades en sí tienen un nuevo significado bajo este enfoque. Y acá los quiero simplemente invitar a repensar, digamos, este nuevo significado de las ciudades. Pensemos, por ejemplo, en el espacio público de nuestras ciudades. El espacio público claramente se está modificando, tenemos todos los desafíos ambientales que enfrentan nuestras ciudades hoy, y así es como aparece, por ejemplo, conceptos que habrán escuchado mencionar como la ciudad de 15 minutos, es decir, hacer que nuestras ciudades también se desarrollen en un trayecto de 15 minutos donde podamos tener todo cerca, y así también fomentar el uso de bicicletas, el trasladarnos caminando, el poder fomentar todo el comercio local o barrial. Vemos también hoy en el espacio público cómo se está poniendo en jaque ese viejo paradigma donde las ciudades fueron construidas alrededor del auto, y cómo ahora se está priorizando a las personas, y entonces, por ejemplo, se están sacando espacios que estaban destinados para que estacionen autos, y ahora se pone mobiliario urbano, o se destina a que puedan estacionar bicicletas. Es decir, estamos repensando el espacio público también con el impacto que tiene la tecnología, y vamos a tener que pensar en los próximos tiempos cómo generar una convivencia armoniosa, pacífica, por ejemplo,
entre humanos y máquinas. Vemos que ya en algunas ciudades se empiezan a ver este tipo de innovaciones tecnológicas para entregas, para logísticas. Entonces, bueno, ¿cuáles van a ser las reglas que vamos a tener en estos nuevos espacios urbanos? Otro de los activos existentes en nuestras ciudades, la iluminación, las luces. Las luces ya bajo este nuevo enfoque, bajo este enfoque Smart City, la luz es mucho más que luz. ¿Por qué? Porque a través de un poste de luz, por ejemplo, podemos tener un sensor que nos mida la calidad del aire, esa luz puede estar conectada a otros dispositivos, lo que permite la telegestión y pasar a un sistema de iluminación inteligente. Eh, la luz hoy, digamos, puede también contribuir a que una ciudad reduzca su huella de carbono y así poder contribuir a los grandes objetivos que tienen las ciudades que justamente van en torno a la descarbonización de las ciudades. Por otro lado, cuando pensamos en la movilidad, algo también sumamente importante en todas las ciudades, la movilidad bajo el entorno, este enfoque Smart City, también se está reconfigurando y la movilidad claramente se está concibiendo como una movilidad como servicio mismo, Mobility as a Service. Y acá vemos un montón de cosas que están pasando en las ciudades, desde muchas ciudades que de a poco están invirtiendo en infraestructura para la electrificación de la movilidad. Vemos como, por ejemplo, también hay muchas ciudades que están implementando paradas inteligentes, donde se dicen cuánto tiempo va a llegar, por ejemplo, el autobús. Vemos un montón de innovaciones, de aplicaciones, de scooters, de bicicletas compartidas, de autos compartidos, es decir, vemos muchas cosas que claramente están cambiando y la movilidad ya no es la movilidad que conocíamos. Cuando pensamos en la seguridad, también las tecnologías acá pueden ser unas grandes aliadas a la hora de patrullar las calles, de acelerar procesos para hacer denuncias. Todas las cámaras que vemos en las ciudades, ya sea en rutas, en espacios públicos, en edificios privados, justamente para hacer y tener un control y hacer que nuestras ciudades sean más inteligentes. Cuando hablamos de medios de pagos y más con la pandemia, wow, todo lo que ha cambiado en estos últimos tiempos, ya se está hablando y las tendencias un poco vienen delineando este concepto de touchless cities, donde cada vez más las ciudades se están deshaciendo del dinero en efectivo y estableciendo otros medios de pagos a través de tecnologías contactless, de biometría. Estamos haciendo que estas ciudades, digamos, tengan menos contactos en la hora de los pagos. Entonces, un poco les traía estos ejemplos y volviendo a esto que les decía, cuántas cosas están pasando y cuántos nuevos significados vemos en las ciudades a través de este enfoque de Smart City. Pero es sumamente relevante tratar y dimensionar todos estos cambios también poniendo al lado de la palabra Smart City del desarrollo y la inversión que hay en ciudades inteligentes, poner en mismo grado de igualdad la construcción de ciudadanos y de ciudadanas inteligentes, es decir, ciudadanos que estén capacitados, habilitados para interactuar con todas estas tecnologías, justamente para hacer que las ciudades realmente nos incluyan a todos y no que estas ciudades inteligentes sean para unos pocos. Y entonces, más allá de que muchas veces solemos priorizar el factor tecnológico, cuando hablamos de ciudades inteligentes que pongan el centro realmente en la persona, es necesario tener presente que es
importantísimo desarrollar este mindset innovador para mejorar vidas. Y como pueden ver en esta foto, no siempre la tecnología debe ser la más sofisticada. Muchas veces es simplemente pensar las cosas diferentes, ver cuál es el problema y cómo podemos resolver. Para eso, por supuesto, el sector público tiene un factor determinante al pensar en estrategias de políticas públicas que realmente piensen estos temas para que no pase muchas veces lo que vemos en la foto, que se diseñan algunas políticas públicas en un sentido y muchas veces nosotros como ciudadanos vamos por otro lado. Entonces es necesario también este diálogo fluido entre sector público y sector privado, estas alianzas estratégicas para desarrollar ciudades inteligentes. Desde ya que el sector público tiene y debe fomentar la construcción de estas ciudades, pero el sector público es quien tiene muchas veces toda la capacidad de innovación, soluciones tecnológicas de vanguardia que pueden ayudarnos a resolver los desafíos urbanos. Y para terminar y ser respetuosa con el tiempo asignado, me gusta siempre terminar con esta frase de Borges, del escritor argentino, que decía que futuro no es lo que va a pasar, sino lo que juntos vamos a hacer. Y creo que cuando hablamos de ciudades inteligentes, muchas veces solemos hablar de las ciudades del futuro como si fuesen algo que llegan de un día para el otro, que caen. Y es importante tener presente nuestro importante rol como ciudadanos en la construcción de estas ciudades para que no solo sean más inteligentes, sino también para que sean más humanas, para que sean más sostenibles y para que realmente sean ciudades inclusivas, que piensen en todos y en todas. Bueno, esto era un poco lo que quería compartir con ustedes. Espero que podamos seguir en contacto. Aquí les dejo mis redes sociales para quienes usen LinkedIn, me pueden conectar a través de Lucía Veloquio, y para quienes usen Instagram y quieran conocer también un poco de tendencias en diferentes lugares, los invito a seguir Trend Smart Cities, donde voy compartiendo noticias del mundo smart. Así que, bueno, un enorme placer haberlos acompañado. Espero en una próxima oportunidad poder estar allí presencialmente con todos ustedes. Muchas gracias por el espacio.